ustedes, recibiéndome en su casa. Les doy gracias por esto. Me permiten estar en sus hogares. Hoy es un hermoso día, frío como todos los que estamos pasando y que van a venir, pero estamos a gusto. Dios bendiga a su iglesia, Dios los bendiga a ustedes y vamos a seguir con la doctrina de los juicios. Y primero vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a decirle que lo amamos, que lo queremos, que no hay nadie como Él. Pues, en nombre de Dios vamos a alabar su nombre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, nos dará también junto con Él todas las cosas que Él prometió. Dios, tu nombre es tan grande y poderoso, además de dar tu Hijo, me lo das todo. ¿Cómo puedo callarme de tu amor y de tu nombre la gloria dar? Señor mi Dios, no hay nadie como tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos, para siempre lo serás. Señor mi Dios, no hay nadie como tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos, para siempre lo serás. Me maravillo, Señor, de que cuidas las aves y a los cuervos también, que nada les falte. Considero las flores del jardín, son tan hermosas cual nunca vi. Dios, tu nombre es tan grande y poderoso, además de dar tu Hijo, me lo das todo. ¿Cómo puedo callarme de tu amor y de tu nombre la gloria dar? Señor mi Dios, no hay nadie como tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos, para siempre lo serás. Señor mi Dios, no hay nadie como tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos, para siempre me amas.
gozo de mi vida, oh fuego consumidor, la rosa de Sarón y el Señor de paz. Ahora yo te sirvo, consolador y amigo, maravilloso, bello y hermoso es mi Rey. Te adoro a ti en espíritu y verdad. Te adoro a ti en espíritu y verdad, porque nunca yo tendré un amigo como tú. El gozo de mi vida, oh fuego consumidor, la rosa de Sarón y el Señor de paz. Ahora yo te sirvo, consolador y amigo, maravilloso, bello y hermoso es mi Rey. Te adoro a ti en espíritu y verdad. Te adoro a ti en espíritu y verdad, porque nunca yo tendré un amigo como tú. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Sí, amén. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambiará. Él ha puesto sus leyes y no las va a cambiar. Estamos viendo los juicios, la doctrina de los juicios, y estamos viendo lo que Dios ha determinado y nunca lo ha cambiado, porque Él no es hombre para cambiar o para pensar de diferente manera. Él ha puesto sus leyes claras y que pueden ser alcanzables siempre y cuando estén en nuestra voluntad hacer esto. Hoy vamos a ver el juicio personal. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que muchas veces llamamos examen de conciencia. Es realmente un enfrentamiento consigo mismo, un enfrentamiento contigo de lo que tú es tu vida, de lo que has hecho, de lo que no has hecho. Y como dice en Romanos 12:2, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para hacer un examen de conciencia y ver nuestras fallas y entonces caminar en ellas, porque los juicios de Dios no son revocables. Él lo ha expresado así y no tenemos por qué decir que no lo sabíamos o que no podíamos saberlo. Bueno, el juicio de unas personas nos habla 2 de Corintios capítulo 11, 31, 32, que dice que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos diciendo, el examen de conciencia. Nos debemos examinar a nosotros mismos, para que así no seamos juzgados. Y una vez examinándonos, debemos de pedir perdón a Dios de lo que hemos hecho mal, de lo que no hemos hecho correcto, de las cosas que hemos fallado, y así no ser juzgados por lo que hemos hecho y el Señor nos castigue por esa forma de actuar de nosotros, y así no somos condenados con el mundo. El mundo tiene sus aflicciones, tiene sus cosas, pero el mundo tiene sus maneras de ver las cosas y nosotros debemos de verlas de la manera que Dios nos las ha enseñado. Y ahora que estamos viendo este juicio personal, es muy importante saber que podemos nosotros hacer un examen de conciencia, enfrentarnos con nosotros mismos y ver cómo hemos fallado. En la primera carta, Juan 1:5 y 2:2 dice
Y este es el mensaje que oímos de Él y se los anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es el juicio provisto por la gracia de Dios antes de llegar a su presencia, enfrentarnos con aquel que tiene ojos como llama de fuego. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en las manos de Dios vivo, y lo mejor es hacer un juicio personal para que esto no suceda. Vamos a ver primero las leyes que gobiernan este juicio, y son las reglas de conducta que están escritas en la palabra de Dios, y debemos entender que este juicio es para los que han pasado con éxito el juicio anterior llamado el juicio del Calvario o el juicio de la cruz de Cristo, ya que al ser nacidos de nuevo y tener asegurada la entrada al cielo, es decir, la salvación por fe, en tanto que se llega al destino final, existe un gran tramo que se tiene que recorrer para llegar en la manera más gloriosa posible. Existían en el Antiguo Testamento leyes de conducta que tenían el propósito de mantener al pueblo de Israel dentro de los estándares de Dios y con el objeto de llenarlos de las bendiciones de lo alto. Y en el Nuevo Testamento tenemos ahora las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, así como los escritos apostólicos que nos han sido dados para ganar la salvación, sino para tenernos en los estándares que Dios ha establecido para su pueblo, y que de esa manera nos sean administrada una amplia entrada al cielo. Estas normas de conducta nos ayudan a entender la mente de Dios en relación con Él y espera de sus hijos, y también el porqué de las disciplinas que Él muchas veces tiene que aplicar para mantenernos en su santidad, aniquilando al viejo hombre. Y esto es lo que llamamos nosotros un proceso de santificación. Debemos de dejar atrás las cosas que no nos convienen, entonces son pecado, y entonces tener un cambio de mentalidad para mantenernos en la santidad, y es la manera de que podemos aniquilar el viejo hombre. El viejo hombre, aquel que contestaba mal, aquel que gritaba, aquel que no podía amar a su esposa, a sus hijos, aquel que solo daba órdenes, que tomaba, que llegaba tarde a su casa, que era irresponsable. Todas estas cosas debemos de dejarlas atrás. Ese es el viejo hombre al cual hemos crucificado junto a la cruz de Cristo. Dios, la manera en que Dios va a juzgar este juicio, nos da la oportunidad de juzgarnos personalmente y venir a cuentas con Él en una manera cotidiana para que nuestra conciencia se mantenga limpia y podamos ser sensibles a su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, pero cuando tú llegas a tu casa, toma un tiempo ahí a solas o con tu familia, haz un culto familiar, haz la oración, que todos oren y pidan perdón a Dios por las cosas que han hecho mal y las declaren, lo que se han equivocado. Y esa es la manera de que nosotros podamos ser sensibles a su voz. Y cuando fallamos en este juicio personal, es entonces cuando vienen las disciplinas de Dios, que son por amor. Uno no disciplina a un hijo porque lo odia, lo disciplina porque lo ama y quiere que sea alguien, una persona de bien. Hebreos 12, del 5 al 11, nos dice que estáis ya olvidados de la exhortación, que como los hijos
habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor, el que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufre ese castigo, Dios se os presenta como el Hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozos, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Cuando tú has aprendido que Dios te puede llevar en un momento al desierto, es porque Él quiere hablar contigo, hablar de tus penas, hablar de tus errores. Y aunque de momento parece ser una causa no de gozo, sino de tristeza porque es reprendido, pero después eso va a dar fruto apacible de justicia a los que están constantemente ejercitados en las cosas de Dios, con el objeto de prepararnos para encontrarnos con Él. Este juicio es de fundamental importancia para llegar a ser la esposa del Cordero que se ha preparado. Esto significa que a través de este juicio nos estaremos limpiando de toda inmundicia y suciedad que pudiera venir a nuestra vida, y al confesarla en verdadero arrepentimiento, quedaremos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La carta a los Efesios 5, 25, 27 nos dice a los maridos que amemos a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso nos pide el Señor que como esposos amemos a nuestras mujeres, tanto así como Cristo ama a su iglesia. Y segunda de Corintios 11:2 nos dice: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y esto es lo que ha pasado con nosotros. Hemos sido presentados con un celo, con el celo de Dios, porque nosotros queremos ser desposados a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Acuérdate que te dije que nosotros en el mundo somos hombres y mujeres, pero en lo espiritual somos almas. El alma de las mujeres y el alma nuestra son lo mismo, son almas. Y esta es una palabra que no es masculina, sino es femenina. Por otra, el alma busca al hombre que le salvó, que murió por ella. Eso tiene que ver con el lavamiento de pies para quitarnos esto que ensuciamos en nuestro caminar diario. Notemos que en el primer pasaje la limpieza viene por el lavacro de la palabra, es decir, al vernos en el espejo de la palabra y ver nuestras imperfecciones, debemos de venir en arrepentimiento a confesar nuestras fallas y ser limpios.
El segundo pasaje está escrito a una iglesia que tenía muchas fallas, como se puede ver en las 2 epístolas que Pablo les escribió a los corintios. Sin embargo, al finalizar la segunda carta, aún así él los consideraba todavía una virgen pura para Cristo. Y primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice que ya es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El punto 3 es en cuándo y en dónde va a ocurrir este juicio. El tiempo y el lugar del juicio es durante la vida cristiana que podemos ejercer en la tierra. Todo el tiempo que vivamos en esta tierra, Dios nos está dando la oportunidad para corregir y de estar preparados para su venida. Y una vez finalizada nuestra vida en esta tierra, no habrá más oportunidad para el juicio personal. Habremos terminado, ya no tenemos oportunidad de arrepentirnos de nada, porque iremos directos al juicio. ¿Y cuáles serán las consecuencias de este juicio personal? Esas nos serán reveladas en el siguiente juicio, que es el llamado el Tribunal de Cristo. Ya que, como lo mencionamos, este juicio solo es preparatorio, dándonos una oportunidad de presentarnos lo más limpio posible ante Él. Punto A. Por un lado, si nos juzgamos honestamente delante de Dios, de acuerdo con su palabra que nos fue revelada durante nuestra vida, entonces sufriremos menos disciplina de parte de Dios y estaremos mejor preparados para presentarnos ante nuestro Señor. Punto B. De otra manera, la disciplina de Dios sobre nuestra vida se aumentarán y habremos así mismo desaprovechado la gran oportunidad que Dios nos brindó para corregir antes de llegar a su presencia. Veamos el siguiente tribunal, tercer tribunal, que es el Tribunal de Cristo, o en griego el bema. Entonces hablamos del bema de Cristo. Y esto lo vemos en Romanos 14, 10, 13, que dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razones de sí. Así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Esto es para que nosotros nos comportemos, no andemos de chismosos, andemos haciendo mal, no burlarnos de lo que le pasa a nuestros hermanos y tampoco engañarlos, ponerles tropiezo para que ellos caigan, porque todo eso va a ser castigado en este tribunal. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Allí vamos a ser juzgados de nuestros actos. A ese tribunal solamente tienen derecho de asistir
los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ya que, como lo mencionamos anteriormente, los que rechazan a Cristo en el juicio de la cruz no tienen otro destino más que la segunda muerte, que les será determinada en el juicio del gran trono. Veamos las leyes que rigen este juicio. Son las que no fueron reveladas durante nuestra vida como cristianos en la tierra. Estas nos fueron reveladas. De todo esto tendremos que dar cuenta en este tribunal, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será devuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho más, más le será pedido. Lo que dice Lucas 12, versículo 41-48. Y mientras más entendimiento nos es dado, es como debemos caminar delante del Señor, agradándole en todo, conociendo que Él también nos da de la gracia para cumplir. En esta medida es la que tendremos que responder delante de Él. Esto significa que nunca seremos juzgados por lo que no recibimos el entendimiento y la gracia para cumplirlo. Punto 2. ¿Cuál es la manera que se va a llevar este juicio? En relación a la manera en que se lleva a cabo este juicio, podemos decir que cada uno compareceremos delante de este tribunal para dar cuentas de lo que allí se ha escrito, ya sea bueno o sea malo. Sí, porque está escrito. Todas tus acciones de tu vida están escritos. Lo que has hecho. Dios nos lleva unas notas de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Es importante también considerar que Él nos juzgará, que quien nos juzgará será Jesús, como está escrito en Juan 5, 22, 27, que dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a la vida. De cierto os digo, vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. La primera carta de Juan, capítulo 2, 28, dice, ahora hijos, perseverar en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Y en el 4:17 dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora veamos cuándo es este juicio, el tiempo y el lugar. Este juicio se inicia en el mismo momento del arrebato de la esposa del Cordero. Cuando Cristo venga por su iglesia y arrebate a su iglesia, a su esposa, este juicio va a empezar. Mateo 24, 28 nos dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto nos habla de Cristo, quien murió por nosotros. Y las águilas habla de los cristianos vencedores.
la cual incluye también la resurrección de las primicias. En 1 Corintios 15, 23 y 24 nos dice: mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregará el reino de Dios al Padre, y cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, y la mejor resurrección. Dice Filipenses 3:11: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, en este mismo instante se empezará a sentir los efectos del dictamen de este tribunal. Tanto para los vencedores, ya empezarán a gozar de la presencia de su amado, aunada a todos los privilegios de ser la esposa del Cordero, como para los derrotados, los cuales serán dejados atrás en la tribulación, esperando la segunda oportunidad de ser arrebatados. Es importante entender que cuando seamos arrebatados ya no estaremos sujetos a las limitaciones de tiempo y espacio, como lo estamos en nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, la comparecencia ante este tribunal de todos y cada uno de los santos puede ser efectuada en unos instantes. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53-54 dice: es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, o sea, nuestro cuerpo corrupto, esté vivo o esté muerto, es un cuerpo corrupto, pero será vestido de incorrupción. Tendremos nuevas vestiduras, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, o sea, estamos muertos y viviremos y seremos inmortales por toda la eternidad. Y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Los santos irán pasando por este tribunal a medida que vayan entrando con sus cuerpos glorificados a la presencia de Dios, ya que nadie se podrá presentar a las bodas sin haber sido purificado con la anterioridad. Esta purificación se hará por medio de los juicios en la primera parte de la gran tribulación, como dice Mateo 24, versículo 29-31. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrarán las señales del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro, ya que tendrán que esperar que el Señor regrese de la boda. Lucas 12:36 dice: y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Así como cuando se celebraba la Pascua en Israel, había una segunda oportunidad para los que se habían perdido la primera. Esa segunda oportunidad será 3 años y medio después de la primera tribulación. Veamos las consecuencias de este tribunal que va a traer. Las consecuencias o los resultados de este tribunal serán claramente descritas tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas.
incluye la palabra de las 10 vírgenes y la palabra de los talentos. El que en mí no tuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y lo cogen y los echan en el fuego y arden. Esto está hablando que nosotros no estamos en él, seremos echados fuera como el mal pámpano y nos secaremos y nos recogerán, nos echarán al fuego, en el fuego y arden. Esto es realmente para todos aquellos que no han recibido a Cristo. Eso le va a pasar. Serán echados fuera como mal pámpano y se secarán, y entonces irán al infierno, al fuego, y van a arder. Primera de Corintios 9, 25, 27 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno serán manifestadas, porque el día la declarará, porque por el fuego serán manifestadas, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por el fuego. Filipenses 2:19 nos dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros prestos a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de la aflicción de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hebreos 10, 26, 31 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Y cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y aquel pues que poderoso para guardar sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles
con grandes alegrías. Apocalipsis 3:21 nos dice que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y a partir de aquí podemos ver dos clases de consecuencias. Uno es, la primera está caracterizada por gloriosas bendiciones como son las bodas del Cordero, entrar en ellas desde la ceremonia nupcial, el haber sido librado de la gran tribulación, representada en ocasiones como el lloro, crujir de dientes, recibir recompensas y herencias, el ser hallado sin caída, ser la esposa del Cordero, las coronas y sentarse en el trono con Cristo, etc. La segunda clase de consecuencias de este tribunal se caracteriza por fuerte disciplina de fuego purificador para aquellos que no hicieron por iniciativa propia puedan entrar en la presencia de Dios, donde hay posibilidades de llevar la inmundicia o malos hábitos que esos creyentes permitieron durante su paso por el mundo. Por eso es importante la santificación en la tierra. Estas consecuencias son no entrar en las bodas, solamente participar de la cena. Apocalipsis 19:9 dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: esas palabras de Dios son verdaderas. Y Apocalipsis 3:18 en la segunda parte dice: pérdida de recompensas o herencias, ser avergonzados. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo con un nuevo ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Estar delante del trono, tener que pasar por la primera parte de la gran tribulación, es una horrenda expectación de fuego. Así es que, hermanos, si no queremos pasar por estos juicios, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer el juicio personal, el juzgarnos con valor a nosotros, darnos cuenta de nuestras fallas y quitarlas de nuestras vidas. Hay muchas cosas que podemos ver en nuestras fallas. Simplemente nuestro comportamiento con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestro comportamiento en la calle, con los vecinos, nuestro comportamiento con nuestros compañeros de trabajo. En fin, hay muchas cosas que debemos de cuidar y que debemos de ser sensatos, debemos de llamarles con amor. Bien, pues hoy hasta aquí vamos a llegar. La próxima semana seguimos con el juicio del gran trono blanco. No quiero correr ni quiero ir tan rápido para que puedan entender, puedan alcanzar a escribir por lo menos de qué versículos estamos hablando y buscarlos en la Biblia y darse cuenta ustedes que ahí está todo esto, todo está escrito. El gran juicio del gran trono blanco, que es el juicio final. El juicio final para los hombres. Entonces, la próxima semana veremos el juicio final. Dios los bendiga, Dios les guarde. Cuídense porque el COVID no se ha terminado.
viene la otra etapa y aunque las autoridades dicen que nada, no hay ni esto, que no hay lo otro, no nos podemos confiar a lo que nos dicen. Nosotros debemos de ver, como dice la Biblia, que el abusado ve el peligro y se esconde, se guarda de él. Así es que no olvides las reglas de ponerte tu mascarilla, tu cubreboca, lavarte las manos, no andar en las fiestas, no hay reuniones, porque este COVID que viene es mucho más agresivo que el primero. Por lo tanto, aunque estemos vacunados, tenemos que cuidarnos. Nos va a ayudar la vacuna, pero no estamos exentos de podernos contagiar y sufrir las consecuencias de no haber estado preparados, no haber escuchado lo que es bueno para que no nos sucedan las cosas. Dios les bendiga, cuídense y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.